Hola amigos de las redes sociales, bienvenidos a tu canal, Un Mundo de Recuerdos. Y nuevamente te traemos una historia. Ven, acompáñame, que tú serás el protagonista de este relato que empieza de esta manera. Dicen que es mejor estar solo que mal acompañado, y más aún cuando tienes hijos, porque no puedes permitir que un extraño venga a entorpecer la crianza que les estás brindando a tus niños. Maka era una joven huérfana de una familia con ciertos alcances económicos. Cuando sus padres partieron, ella heredó una casa muy grande y con todas las comodidades. Aparte, unas cuantas cuentas bancarias con las cuales podía tener una vida algo cómoda, sin tener que trabajar por mucho tiempo. A pesar de todo, ella decidió iniciar sus estudios universitarios, pues había sido una muchacha muy aplicada y comenzaría a cursar su carrera de administración en la Universidad Central, aparte de convertirse en una profesional para poderse valer por sí misma el resto de su vida. Ella también quería formar una familia y deseaba mucho encontrar a un hombre trabajador con sus mismas ganas de progresar en la vida, que fuera además su compañero, el padre de sus hijos, y con quien pudiera contar en los momentos difíciles. Cuando Maka hacía sus prácticas profesionales, conoció a un hombre apuesto, quien tenía mucho dinero. Ellos se enamoraron, comenzaron una relación a escondidas, porque en la empresa donde ambos estaban no permitían amoríos entre sus trabajadores, y mucho menos entre un empleado y una practicante. La muchacha creía que ese era el hombre de sus sueños y con quien un día llegaría a casarse. No obstante, ni se imaginaba lo que sucedería poco tiempo después. Una tarde Maka se sintió mareada. Irwin la llevó al hospital y descubrieron que estaba embarazada. Ella se puso muy feliz, pero el hombre reaccionó muy mal y la dejó sola. Maka no se imaginaba qué estaba sucediendo, así que hizo algo que no era común en ella. Con un amigo que había hecho en recursos humanos, consiguió la dirección de Irwin, pues este nunca le había llevado a su casa en los 3 meses que llevaban saliendo. Cuando la joven tocó el timbre y le abrieron la puerta, era una mujer con un niño en brazos. Pocos minutos después, se asomó Irwin, y ella entendió todo. El sujeto era casado, y ya tenía su propia familia. Ella solo había sido una aventura, así que desde ese momento, decidió sacar a su bebé adelante sola. Cuando su pequeño llegó al mundo, le puso Ricardo. Desde que lo tuvo en brazos lo amó profundamente. La mujer se dedicó en cuerpo y alma a su hijo durante los primeros 2 años de su nacimiento y posteriormente decidió ejercer su carrera como administradora. En poco tiempo ya era una de las ejecutivas con más responsabilidades de una de las empresas más importantes del país. Ganaba mucho dinero, tenía todas las comodidades en casa y además sacaba tiempo para brindarle a su pequeño todo el amor y atención que se merecía. Ser madre soltera era algo que a Maka le había gustado. Tenía el amor de Ricardo solo para ella. Sin embargo, siempre había pensado que a su hijo le faltaba esa figura paterna. Su niño estaba creciendo y nunca había tenido un padre. No obstante, ella se esmeraba en tratar de llenar ese espacio en su vida. Cuando su pequeño ya tenía 5 años, sucedió algo que esta mujer no se esperaba. Nuevamente conoció a un hombre de quien se enamoró profundamente. Al principio no era nada serio, solo uno que otro encuentro, pero sin darse cuenta, las cosas comenzaron a cambiar. Este individuo era un poco menor que ella, además su colega, y apenas comenzaba a trabajar. Sin embargo, la pasión fue tanta que decidieron casarse. Aunque Maka se sentía contenta con el trabajo que había hecho con su hijo como madre soltera, consideraba que darle un padre a Ricardo sería mejor para él. No obstante, su nuevo esposo, Leo, no quería a su pequeño, y solo lo soportaba porque no tenía otra opción. Por casi 2 años, los tórtolos enamorados vivieron muy felices su relación. Casi todo lo hacían juntos, y el único problema era el desapego que su marido a veces demostraba por su hijo.
Ella en varias ocasiones le reclamó, diciéndole que él la había conocido con hijo y nunca se había opuesto, pero el hombre le expresaba que él podía ayudarla con el niño, pero que ese chiquillo nunca sería su hijo. Esta situación le pesaba a Maca, y a veces se preguntaba si se había equivocado en casarse con Leo, ya que una de las razones que le había motivado a unirse formalmente con un hombre era darle un padre a su hijo. Pero ¿qué podía hacer para ese momento? Ya no podía cambiar las cosas. Así siguieron viviendo por varios meses más, hasta que una mañana, sorpresivamente y sin ninguna explicación, quien parecía un roble, murió. Maca amaneció al lado de su esposo sin vida, y esta situación solo le complicaría más las cosas al pobre Ricardo, porque quedaba al cuidado de un hombre que no lo quería. Cuando Leo quedó viudo, sufrió mucho porque ella era el amor de su vida. No obstante, enterarse que su esposa había dejado todos sus bienes a nombre de su hijo, lo hizo hervir de enojo, porque él se creía en el derecho de heredar algo como su marido. En fin, el sujeto decidió hacer algo para cambiar las cosas. Se desharía del niño. Él, como su representante legal, lo llevó un día al campo con la excusa de unas vacaciones, pero lo que tramaba era algo más oscuro. Al llegar a aquel lugar desolado, le dijo al pequeño que lo esperara mientras buscaba algo, pero en realidad lo dejó abandonado. Ricardito, con 7 años, comenzó a caminar sin saber dónde estaba. Y luego de un par de horas, estando ya cediendo, gracias a Dios consiguió una casa. En ese lugar estaba un anciano, el cual al verlo tan pequeño decidió apoyarlo. El hombre le preguntó que qué hacía solo por ese lugar, y cuando el niño le contó lo que había hecho su padrastro, este decidió apoyarlo. Después de todas las agujas del reloj comenzaron a correr. Por su lado, Leo vivía apoderado de todos los bienes que había dejado su esposa, y cuando le preguntaban por su hijastro, solo decía que éste estaba estudiando en el exterior. Mientras tanto, Ricardo, quien ya tenía 18, vivía una dura vida en el campo, junto a ese anciano que siempre lo había ayudado. El joven, con muchos esfuerzos en sus tiempos libres, estudiaba y ya estaba listo para entrar a la universidad, pero la carrera que quería cursar era costosa, así que, decidiendo hacer justicia, quiso volver a la capital para reclamar parte de los bienes de su madre. Así que con la compañía de don Ramón partió. Al llegar, entendía que la situación estaría complicada, pues no recordaba bien dónde quedaba su casa, pero después de todo, sí halló el lugar. Sin decir quién era, comenzó a investigar con los vecinos sobre su padrastro y el hijo de este, y fue allí donde descubrió que él era el dueño de todo, pero que su padrastro se había encargado de decirle a todos los vecinos que el hijo de su difunta esposa estaba en el exterior estudiando. Sabiendo que todo le pertenecía, Ricardito decidió interponer una denuncia ante las autoridades, reclamando sus bienes. Cuando Leo se enteró que él había regresado, se preocupó mucho, porque sabía que todo lo que había hecho lo podía llevar a la cárcel. Sin embargo, Ricardo mantuvo silencio sobre su abandono, y solo pidió que todo lo que su madre le había dejado le fuera entregado de inmediato. Sin mucho esfuerzo, el muchacho recuperó todo, pues por testamento él era el único heredero. Finalmente Leo entregó la casa y las cuentas bancarias y se fue a vivir a otro lugar. Por lo menos había librado ir a la cárcel. Antes de partir, le pidió perdón a Ricardito por haber actuado como lo había hecho. Además, le agradeció por no haberlo denunciado ante la fiscalía, y Ricardo le dijo que, a diferencia de él no podía dañar a alguien a quien su madre había amado. Con esas palabras partió Leo, aprendiendo la lección y entendiendo que había perdido la oportunidad de ser el padre de un buen hijo. Posteriormente, aquel anciano que había ayudado a Ricardito, al notar que el joven ya había recuperado sus cosas, quiso regresar a sus tierras, en el campo. Sin embargo, el señor ya estaba muy viejo y hasta un poco enfermo,
Por ende, Ricardo le dijo que él había sido como un ángel guardián en su vida y que no lo podía dejar solo. Así que lo invitó a quedarse en su casa con él, siendo como el padre o el abuelo que nunca había conocido, pues en los últimos 11 años, él siempre había estado para acompañarlo. Querido amigo suscriptor, y si aún no lo eres, suscríbete para más historias como estas. Bien, hemos llegado al final de esta historia. Ahora coméntame, ¿qué parte te ha gustado más? Yo te leeré en los comentarios. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y nos vemos hasta un próximo video.